Continuamos en Aquí y Ahora pendientes de los movimientos tras las elecciones del pasado domingo, con un largo camino por delante. Vamos a recordar cuáles son los plazos para formar gobierno en España. Blanca. Bueno, pues vamos a ello, porque el calendario de agosto está marcado por fechas importantes, pero antes recordar que del 28 al 31 de julio se lleva a cabo el recuento oficial de los votos, teniendo en cuenta también los votos cera, es decir, los votos que vienen del extranjero. Con esto se pondría fin a lo que ocurre en julio. Comenzamos con agosto. Del día 1 al 9 de agosto es la proclamación de los diputados y de los senadores electos. El 17 de agosto se constituyen las cámaras del Congreso y el Senado, y así se da paso a la 15ª legislatura. Este día también, el 17 de agosto, se votan las dos mesas y también a sus presidentes. Al día siguiente es el jefe de Estado el que abre la ronda de consultas con los portavoces parlamentarios para designar el candidato a la investidura. 5 días después, el 22 de agosto, se tendrá lugar la formación de los grupos parlamentarios. Mientras tanto, van a continuar esas conversaciones del rey Felipe VI con los portavoces parlamentarios buscando ese candidato a la investidura. Hay dos opciones, no hay fecha específica para que se designe y que el rey proponga un candidato. Que sí que se encuentra, que sí que se propone, bueno, pues debate de investidura que tendría lugar previsiblemente entre última semana de agosto, primera semana de septiembre. Que no se llega a ningún candidato, bueno, pues el rey disolvería las cámaras y se volverían a convocar nuevas elecciones. Y vuelta a empezar. Gracias, Blanca. Hablamos con Darío Badules, politólogo y profesor de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Hola, Darío, bienvenido. Buenos días. Bueno, pues por delante tenemos un escenario que recuerda a las últimas elecciones, a 2019, e incluso también a las de 2015, donde hubo que repetir en 2016. Se está convirtiendo en algo relativamente frecuente la repetición de elecciones. Ahora están abiertos todos los escenarios, pero no se descarta tampoco este último. Y los plazos son los que son, Darío. Sí, bueno, como bien han dicho hace un momento, a partir de la semana del 21 de agosto, el jefe del Estado se reunirá con los representantes de los distintos grupos parlamentarios y hará una propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno. Me gustaría señalar en todo caso, para que no quepa ninguna duda, que el segundo partido, por número de escaños y por número de votos, no ha perdido las elecciones. No ha perdido las elecciones por el simple motivo de que vivimos en un sistema parlamentario. De ese mismo modo, por ejemplo, quien hablaba antes, el presidente Azcón o futuro presidente Azcón, tampoco perdió las elecciones cuando obtuvo menos escaños o menos actas en el Ayuntamiento de Zaragoza en las elecciones del año 2019 que el Partido Socialista. En todo caso, efectivamente, tendremos un plazo de 2 meses a partir seguramente de la primera quincena de septiembre, que nos llevará a posiblemente, pues eso, mitad de noviembre, para dotarnos de un presidente del Gobierno, y en caso de que no suceda esta circunstancia, pues habría que repetir las elecciones, aunque yo creo que serían posiblemente ya después de las Navidades. No habría, seguramente no las harían coincidir con fechas navideñas, o al menos no con las más señaladas. Con esta puntualización que ha hecho Darío sobre que no ha sido perdedor, en este caso el PSOE, con esos 122 diputados, ¿está haciendo mención también a esas palabras de la lista más votada, o el hecho de llegar a pactos que son criticados por algunas fuerzas políticas? Si estamos hablando de una democracia parlamentaria, todo tipo de pactos son lícitos. No son solo lícitos, sino que son también legítimos. Legítimos desde el momento en el que todos los partidos que han concurrido a las elecciones son perfectamente legales. Hay que señalar que el mismo señor Azcón ha hecho referencia a una palabra clave, la gobernabilidad. Es candidato y es después elegido presidente del Gobierno quien obtiene la mayoría de los votos, en este caso en el Congreso de los Diputados. En su caso será en las Cortes de Aragón. Pero lo puede hacer evidentemente con todos los partidos del arco parlamentario, hasta incluso aquellos que legítimamente se oponen al sistema establecido en la actualidad. Hay que recordar que oponerse al sistema establecido es perfectamente legítimo y es perfectamente legal. También incluso algunos partidos con los que el Partido Popular va o pretende aliarse también se oponen al sistema establecido, y sin embargo parece que no se cuestiona la legitimidad de esos partidos, ¿no? Por lo tanto, yo desde ese punto de vista legal e incluso de legitimidad democrática no veo ningún tipo de óbice para que ninguno de los dos partidos pueda formar gobierno con cualquiera de los otros, ¿no? Y hay que tener en todo caso en cuenta que lo que desde un punto de vista, si nos ponemos en el eje izquierda-derecha, nos va a parecer a algunas personas extremo, a las otras personas también les va a poder parecer evidentemente extremo
el extremo contrario, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, podría haber incluso esa digamos, cierta perspectiva, ¿no? Desde el punto en el que uno se sitúe en ese eje del espectro político. Y hay que tener también en cuenta otros factores, ¿no? Como bien habíais señalado antes, Junts es posiblemente la llave del gobierno, y es verdad que es un partido que aboga por incluso su separación de España, hasta el punto de que podría decirse en términos, digamos, politológicos y jurídicos, que en fechas recientes pasadas pudo llegar a cometer lo que se conoce como un golpe de Estado, ¿no? Y de hecho hay personas que están siendo investigadas y perseguidas por la justicia por la comisión de unos todavía presuntos hechos delictivos. Pero yo al final creo que no va a haber una repetición de elecciones por un hecho muy simple, y es que si la gobernabilidad depende de Junts, hay que tener en cuenta que esa persona que se encuentra huida de la justicia y que al final es la que prácticamente parece que manda en este partido, ¿no? En Junts, el futuro eventual, cuando sea condenado, si es que finalmente es condenado, indulto que se le pudiese otorgar para que no se pegue unos cuantos años en la cárcel, depende del gobierno del Estado. Y el gobierno del Estado, evidentemente, digo yo, esta es mi principal hipótesis, que en manos del Partido Popular no le ofrecería, al menos con la seguridad o con la facilidad que él esperaría, un indulto, cosa que en el otro sentido es más que probable porque ya ha sucedido. Por lo tanto, yo entiendo que aunque puedan tensar hasta el máximo del plazo de los 2 meses esa posibilidad, esa eventualidad de la repetición electoral, yo me inclinaría por la hipótesis de que finalmente facilitarán la investidura para, en última instancia, asegurarse también determinadas prebendas, determinados beneficios que de otra manera saben que no podrán obtener. Hasta el punto de que si se repitiesen esas elecciones, pues arriesgarían bastante, posiblemente, con una incluso mayoría absoluta del Partido Popular en el caso de que se pudiesen repetir esas elecciones. Y volviendo al inicio de nuestra conversación, Darío, por tanto, con todos este escenario sobre la mesa, y ahora ya como politólogo, si repasamos las elecciones pasadas hace 2019 y si nos remontamos a 2015, donde se ha producido esa repetición de elecciones, al final lo que nos encontramos es un Parlamento que sigue fragmentado, por más que los dos principales partidos hablen de la vuelta al bipartidismo. La realidad ahora mismo es plural y quizá lo que hay que hacer es buscar cómo entenderse. Bueno, indudablemente en Aragón podemos dar ejemplo de cómo entenderse porque lo llevamos haciendo 40 años. Pero efectivamente, desde el año 2015, vivimos en un parlamentarismo más fragmentado que antes, aunque es verdad que el bipartidismo se está recomponiendo de manera progresiva. En todo caso, hay que tener en cuenta también que hay una parte, digamos, de show. Hay una parte de show en todo lo que se realiza estos días posteriores a las elecciones y en estos momentos en los que hay, digamos, un foco mediático más pronunciado sobre la acción política. Porque en el momento en el que ya se constituyan las Cortes, se elija la presidencia de la Cámara y después se elija a uno de los dos candidatos a la presidencia del Gobierno y sea investido presidente, yo creo que ese foco de atención bajará, como ha bajado en estas anteriores legislaturas, hasta el punto de que esos acuerdos serán bastante más fáciles porque no estarán sometidos al escrutinio, digamos, tan intenso de la prensa. En todo caso, lo cierto es que tenemos ahora mismo un Parlamento, unas Cortes Generales, con menos partidos que o menos grupos parlamentarios, previsiblemente, que en la legislatura anterior. Por lo tanto, estamos asistiendo a un progresivo recomposición, digamos, de ese bipartidismo. Veremos lo que sucede en las próximas elecciones. Aquí, si fuéramos a hacer hipótesis a largo plazo, a muy largo plazo, como son esas 4 años, yo apostaría a porque esa misma tendencia que ha abocado, digamos, a los partidos de la extrema izquierda de Sumar, de Podemos, a una minoración, digamos, de su poder, podría suceder también en el partido de la extrema derecha en la próxima legislatura. Pero bueno, eso es una hipótesis, insisto, a bastante muy largo plazo. 4 años en política son una distancia sideral, ¿no? En todo caso, efectivamente hay que llegar a acuerdos e insisto, los acuerdos tanto con la extrema derecha siempre y cuando se respete la legalidad como con la extrema izquierda siempre y cuando estén dentro de la legalidad son perfectamente legítimos y son perfectamente legales. Las dos cuestiones son legales y además también legítimos. Y efectivamente están los políticos condenados a entenderse, lo cual no es una condena sino posiblemente una virtud.